Hoy es la clase número 52 de Fundamentos. Y el tema pasado estudiamos el bautismo. Vimos que cuando hablamos de las señales de la verdadera iglesia, hablamos de dos cosas o dos sacramentos que la iglesia tiene que hacer por orden de Jesús: el bautismo y la cena del Señor o la mesa del Señor. Entonces, para los que no vienen los miércoles por cuestiones de trabajo y otras circunstancias, prácticamente lo último que vimos en domingo fue que es la iglesia, ¿verdad? Y luego vimos las marcas de la verdadera iglesia, fue un miércoles, y luego el domingo pasado fue lo del Día del Niño, no hubo tema en cuanto al estudio, y luego este miércoles pasado vimos el bautismo. Así que desde que definimos la iglesia, después vimos las marcas de una verdadera iglesia: que se predicara fielmente la palabra, que se guardaran correctamente los dos sacramentos, es decir, bautismo y cena del Señor, y que se disciplinara a los miembros de la iglesia. Vimos que cuando Jesús dio lo que se le conoce como la gran comisión, aquí, ya no me revuelvo entre la Reina Valera 60 y la NBI de memoria, pero pidió que hiciesen discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden por obra todo lo que les ha mandado. Entonces, cuando analizamos las marcas de una verdadera iglesia, dijimos que están en armonía con la gran comisión. Que se predique fielmente la palabra tiene que ver con que se les enseñe lo que Jesús enseñó. El hacer discípulos implica, la palabra discípulo, el que camina con alguien o junto a alguien, implica que tiene que haber corrección, tiene que haber disciplina. Y los sacramentos está como parte de lo que Jesús les enseñó, pero específicamente aparte en la manera correcta de aplicarlos. Porque hay muchos que aseguran que los llevan a la práctica, que los están haciendo, pero en realidad no están correctamente implementados. Entonces, la clase pasada estudiamos el bautismo y dijimos que es una orden de Jesús. Lo hacemos porque Jesús lo ordenó. Dijimos también que el bautismo no salva. Cuando estudiamos la doctrina del hombre y luego estudiamos el Evangelio y luego la salvación, vimos en el orden de la salvación qué es lo que pasa en el individuo según el plan soberano de Dios. Y cuando hablamos del bautismo, en ningún momento estaba mencionado el bautismo en el orden de la salvación, porque lo que estudiamos y lo que nos dimos cuenta en la clase pasada es que el bautismo es una señal del nuevo nacimiento, es una señal de confiar en Cristo, de tener fe en Cristo, y que el bautismo es para los nacidos de nuevo. Entonces, dijimos que el bautismo es meramente un símbolo que no genera nada en la vida del que se bautiza. No lo transforma, no lo salva, nada de eso, porque en la regeneración todo eso ya se llevó a cabo. Entonces el bautismo lo cumple por ordenanza de Jesús aquel que ya nació de nuevo, y es una declaración pública ante al menos un testigo, como el caso del eunuco etíope, que estaba leyendo Isaías 53 y Felipe es movido por el Espíritu Santo para hablar con él, le explica de quién habla Isaías 53, y en el camino dice la Escritura que el eunuco dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y sabemos que nada más, en ese caso, como parte de la iglesia, nada más estaba Esteban y este nuevo integrante de la iglesia, el eunuco etíope, que decide rendir su vida a Cristo. Entonces, el bautismo, dijimos, no es un acto individual. No puedes decir, bueno, déjame, voy a un río, me echo un clavado y me bauticé yo solo. No, tiene que ser impartido por alguien que ya es cristiano, y dijimos que no hay un requisito bíblico sobre quién debe de bautizar a alguien. Lo único que se especifica es que es algo que tiene que ver con la iglesia. Por consecuencia, quien bautiza a alguien tiene que haber nacido de nuevo, aunque no sea el pastor, ¿verdad? Aunque no tenga un cargo en la iglesia. Mientras seas cristiano y entiendas este sacramento, estás obligado a impartirlo en el nuevo convertido. Entonces, dijimos también que nuestros amigos católicos aseguran que el bautismo salva, y por eso piden que bauticen a los bebés. Ellos consideran que cuando bautizan al bebé ya se salvó. Y bueno, a la luz de la Escritura eso no tiene ningún sustento bíblico, ¿verdad? Porque tenemos el ladrón en la cruz, el que murió crucificado junto con Cristo,
que Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso, haciendo referencia a que era un hombre salvado, y no se bautizó. Por eso no podemos decir que el bautismo salva, porque ese caso en particular fue salvado por medio de la fe en Cristo sin bautizarse. Entonces estuvimos viendo más situaciones de que si te tienes que sumergir completamente, basta con que te pongan así un spray de agua o te echen poquita. Salieron preguntas de si te sumerges completamente y quedó una parte sin sumergir, ¿tu bautismo vale o no vale? Entonces te recomiendo que te lleves ese audio para que tengas en consideración todo eso que vimos. Y hoy vamos a estudiar el segundo sacramento, la Cena del Señor. Y al igual que el bautismo, que fue algo que Dios encomendó, esta observancia de la Cena del Señor también es una orden de Jesús. Vamos a Lucas 22, 17 al 20. Dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y aquí la parte que quiero que veamos es que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y en la gran comisión dijo que les tienen que enseñar todo lo que Él les mandó, incluida esta parte. Y te fijas, aquí está Jesús reunido, estaban comiendo la Pascua. No fue una reunión especial para esto. Mientras comían la Pascua, Jesús tomó la copa y tomó el pan y les instituyó esto para la iglesia. Ahora vamos a ver cómo lo relata Mateo. Mateo 26, 26 al 29. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ahora notemos que no es idéntico el relato de Lucas al de Mateo, ¿verdad? De hecho, si pusiste atención en el relato de Lucas, yo te preguntaría cuántas veces tomó la copa Jesús, 1 o 2. Según Lucas fueron 2 veces, ¿verdad? Según Mateo fue una sola vez. ¿Es esto una especie de error o algo así? No, porque cuando consideramos que los evangelios es el testimonio de alguien en particular, en el caso de Mateo estaba presente en ese momento, Lucas no, ¿verdad? Lucas dice que lo investigó y lo escribió todo. Así que Lucas no fue un testigo presencial, Lucas registró los resultados de su investigación, pero Mateo registra de memoria. Ahora, esto lo quiero tratar porque a algunos les genera confusión, porque cuando dicen, oye, pero ni siquiera tenemos el relato correcto y se nos pide que observemos y hagamos esto en memoria de Jesús, dices, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer como lo dijo Lucas o lo vamos a hacer como lo dijo Mateo? Porque aparentemente las diferencias son importantes, es decir, tomo la copa y luego el cuerpo, o sea, el pan, o tomo el pan y luego la copa. Pero es innecesario entrar en esa polémica porque si leemos con detalle otra vez Lucas 22, versículo 17, dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Es todo lo que hizo la primera vez que tomó la copa, ¿verdad? Según Lucas. Luego vamos al versículo 20. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que la primera vez que tomó la copa no dijo nada acerca de lo que significa, ni les pidió que entendieran algo, simplemente les dijo, repártanla entre ustedes. La segunda vez que toma la copa, ahora sí les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y eso precisamente coincide con lo que dijo Mateo. Mateo versículo desde el 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Es decir,
lo que dice Lucas y lo que dice Mateo es lo mismo, solo que Mateo no dice la primera vez que tomó la copa. Pero cuando Jesús dijo, esto es mi sangre, fue la segunda vez y en eso concuerdan totalmente. Ahora, no son las mismas palabras, no está descrito de la misma forma, pero eso no es un problema. De hecho, eso nos hace ver la fidelidad de los textos como parte de un testimonio. Es decir, cuando alguien presencia un evento y le preguntas a los testigos qué fue lo que vieron, ¿te van a relatar exactamente lo que sucedió? Claro que no. De hecho, si relatan exactamente lo que sucedió, hay algo sospechoso ahí. Porque imagínate que hay 3 personas que presenciaron un atropello. Atropellaron a una persona cuando iba a cruzar la calle. Cada uno de estos 3 testigos no estaba parado en el mismo lugar, ni vio exactamente todo desde la misma perspectiva. Quizás alguien estaba atrás y nada más vio que el carro se frenó porque había atropellado a alguien y no pudo ver con certeza cómo había estado, si se había atravesado o no. Quizás otro testigo estaba desde el lado del que fue atropellado y vio cómo el carro le dio de frente. Quizás otro estaba a un costado. Entonces cuando les preguntas, ¿qué pasó? Pues uno diría, bueno, pues yo vi que el carro de repente se detuvo y me di cuenta que había atropellado a alguien. Otro diría, no, es que yo vi una persona que como que no se animaba a cruzar, de repente cruzó, el carro no la vio y la atropelló. Y si le preguntas al que está acostado, va a decir, pues mira, no sé, yo oí un golpe, volteé y estaba la persona ahí tirada. Ahora, ¿la versión es la misma? No, pero te está narrando un mismo evento desde distintas perspectivas. ¿Ok? Imagínate que le preguntas a los 3 y te dicen exactamente lo mismo. ¿Les crees? Dice, oye, ¿cómo? A ver, si ni siquiera viste a quién atropelló, ¿cómo sabías si la persona estaba dudando si iba a cruzar o no? En este caso tienes a Lucas, una persona que no estuvo ahí, que estuvo recopilando testimonio de distintas personas para hacer una compilación y registrarlo, y por el otro lado tienes a Mateo, que estuvo ahí. Así que es natural que el relato sea distinto porque son observadores distintos. Bueno, uno es observador, el otro nada más es un investigador. Así que esas diferencias no varían el punto principal. Jesús dijo, el pan es mi cuerpo, la copa es mi sangre. Hagan esto en memoria de mí. Y en esto coinciden. Veamos ahora cómo lo expresa Pablo. En 1 Corintios 11, 23 al 26, porque Pablo no hizo la investigación de Lucas ni estuvo en la última cena, ¿verdad? Dice Pablo, 1 Corintios 11, 23 al 26, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto que se le instruyó a Pablo no se parece a lo que dijo Lucas ni a lo que dijo Mateo. Es decir, no son idénticos, pero es la compilación de todo el registro. Entonces vemos que en este caso, antes de que estuviese escrito, había una forma de transmitirlo oralmente. Y en este caso, esto es lo que recibe Pablo, pero en esencia es lo mismo que encontramos en Lucas y lo que encontramos en Mateo. La instrucción es clara. Tenemos que hacerlo para recordar lo que históricamente sucedió. Está comprobado históricamente hablando, no solo por los registros bíblicos. Históricamente hablando está comprobado que Jesús fue un hombre que caminó entre nosotros, que aseguraba no ser un hombre común y corriente, que tú puedes concluir de sus enseñanzas que aseguraba ser hijo de Dios, que murió en la cruz, torturado por los romanos, y que se asegura que resucitó. Históricamente está comprobado que el cuerpo de Jesús nunca fue encontrado y que hubo personas que aseguraban haberlo visto después de muerto. Tenemos también testimonio histórico, no bíblico, histórico, de que estos hombres que aseguraban verlo resucitado, murieron con tal de no negar lo que vieron. Así que cuando hablamos de este sacramento de la mesa del Señor, lo primero que se nos deja en claro es que tenemos que recordar un hecho histórico, lo que sucedió. Entonces imagínate, hay un nuevo creyente, en el caso del etíope, está nuevecito en las cosas de Dios, ¿verdad? Y se le ordenó que fuera bautizado, como Jesús lo enseñó, entonces bautizan al eunuco. En este caso vemos que el Espíritu Santo se lleva a Felipe a otra parte, así que
El resto de la enseñanza tuvo que haber sido de parte de alguien más, pero se le tuvo que instruir. ¿Sabes qué? Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, pero tienen que explicarle lo que pasó en la última cena. Y decirles, esto es lo que sucedió. Históricamente es algo que todos tenemos que saber, tenemos que conocer. Esos son los hechos que definen al cristianismo. Si eso no sucedió, si Jesús no murió y no resucitó, en vana es nuestra esperanza, que fue lo que dijo Pablo. De nada sirve lo que estamos haciendo aquí. Así que, a diferencia del bautismo, que es una sola vez, el bautismo es una sola vez después de que naciste de nuevo. La cena del Señor, aunque no se especifica cada cuándo, Jesús dijo que hagan esto en memoria de mí. Y no hay nada que te lleve a pensar a que debe ser una sola vez. De hecho, es imposible que sea una sola vez cuando se hace en la iglesia. Porque si los primeros que participaron en la mesa del Señor eran recién convertidos y se van agregando nuevas personas y la iglesia se reúne a celebrarla, pues la vas a estar celebrando constantemente, ¿verdad? Entonces, en esta ordenanza de parte de Jesús, es claro que estamos en primera instancia recordando algo histórico, pero Pablo nos habla de otra cosa, un significado. No nada más recordamos un hecho histórico, sino lo que eso significa. Vamos a 1 Corintios 10, 16 al 17. Dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y aquí cuando nos dice que no significa que entramos en comunión, la palabra comunión, koinonía, se traduce como sociedad, compañerismo, participación o comunión. Estamos siendo parte de algo. El pan que comes y la copa que bebes significa algo. Y eso es importante, habla de algo que tiene un significado, no algo que te afecte físicamente, como en el caso del bautismo. El bautismo no tiene ninguna afectación en ti, ni carnal ni espiritual. En el caso de la mesa del Señor es lo mismo. No estás haciendo algo para cambiar tu cuerpo o para cambiar tu condición espiritual. Lo hacemos por obediencia, recordando un hecho histórico y significando que estamos participando de un nuevo pacto, la sangre de Cristo. Así que tendríamos que ver que cuando Jesús habló sobre su carne y su sangre antes de instituir la mesa del Señor, nadie pudo entender a qué se refería. Vamos a Juan 6, 51 al 58. Dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. ¿De qué está hablando Jesús? Ahora, nosotros que tenemos ya la explicación de Jesús en la última cena y la explicación de Pablo, resulta sencillo entender de qué estaba hablando Jesús, ¿no? ¿O no? Pero para el que lo oye por primera vez y dice, ¿cómo quiere que seamos caníbales o qué? Se va a cortar un brazo y va a decir, cómanselo. Y ábrele un vaso y bébete mi sangre. Eso es lo que ellos habían entendido literalmente y juzgaban de loco a Jesús. De hecho, a partir de este discurso, lo dejaron de seguir los discípulos. Perdió a la multitud que lo seguía. ¿Quién puede entender esta palabra? Juzgaron de loco a Jesús. ¿Pero de qué está hablando? Fíjate, si comes mi cuerpo y bebes, si comes mi carne y bebes mi sangre, tendrás vida eterna. ¿De qué estaba hablando? ¿De que necesariamente hay que comernos algo para poder tener la vida eterna? No. Esto ya lo estudiamos. Y ya a ver si se lo aprendieron. En el orden de la salvación, y lo voy a escribir porque es importante
Ah, caray. Está al revés. ¿Me ayudan a darle la vuelta, por favor? Este material no. A ver. No te me vayas a caer. Ahí está. Gracias. Ahora sí. En el Ordo Salutis, y que sirve de repaso y de prueba y examen, ¿qué es lo primero que sucede en el orden de la salvación? ¿Quién se acuerda? Lo primero, la elección, ¿verdad? Luego, ¿alguien? Grítemelo para que... El llamado. Luego, regeneración. ¿Qué más? Fe, conversión, justificación y adopción. Después, santidad. Ándale, si hay cristianos aquí, ¿verdad? Y después, glorificación. Ahora, en el sermón de Jesús, quien beba su sangre y coma su carne tendrá vida eterna. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo es que nosotros tenemos vida eterna en Jesús? Por la regeneración. Porque somos declarados justos y somos adoptados como hijos. Y si tenemos esto, llegaremos a la glorificación, la vida eterna con Él. Todos van a vivir eternamente, ¿verdad? Hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Pero unos estarán en la vida eterna con Jesús y otras en el infierno. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, tienes que comer mi carne y beber mi sangre, cuando te comes la carne y te bebes la carne y la sangre, Jesús está en ti. ¿A qué está haciendo referencia? A la adopción, a la regeneración. Porque ¿qué pasa en eso? El Espíritu Santo viene a ti, ¿verdad? Si no tienes a Dios en ti, no tienes vida eterna. Entonces, ¿nos está hablando de que tenías que comértelo? Claro que no. Así que cuando está en la última cena y les dice, esto es mi carne, que por ustedes es entregada, cómansela. Y esta es mi sangre, que es derramada por ustedes, el nuevo pacto, bébanla. Está diciendo exactamente lo que dijo en este discurso en Juan 6. Pero en este caso particular se le dice, a ustedes se las doy. Entonces, ¿quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Los nacidos de nuevo, ¿verdad? Pero surge una pregunta, ¿estaba Judas en la última cena? ¿Sí o no? Por eso aquí es importante entender que, primero, es un símbolo y que cualquier persona puede falsificar su profesión de fe y participar de este símbolo. Cualquier persona podría decir, pues yo soy cristiano y es la mesa del Señor. Ah, sí, échenmela, yo también. Sí, yo soy cristiano. Y participa. Ahora, ¿se va a salvar porque participó en la mesa del Señor? Dices, no, porque ¿qué es lo que se requiere para poder tener a Dios? Que Dios haga esto en ti. No el haberte comido o bebido algo. Eso no tiene ninguna influencia en nosotros. Eso es algo que el que ya fue regenerado hace en obediencia a Cristo, porque hasta lo que hemos visto ahorita, recuerdas un hecho histórico y entiendes que si yo soy hijo de Dios, porque nací de nuevo, y tú también, y todos los que hayan nacido de nuevo también, obedecemos esto en conjunto, eso implica que como ya lo estudiamos en ese tema de la adopción,
Somos uno en Cristo, en lo individual. Yo y Cristo somos uno. Pero si tú también eres de Cristo y eres uno en Cristo, entonces tú y yo también somos uno. Así que todos los cristianos somos un solo cuerpo en Cristo. Y eso es lo que Pablo les está expresando a los corintios. Esto es lo que significa que los que participamos somos un solo cuerpo por lo que Dios hizo en nosotros. Y eso tiene consecuencias. Eso demanda responsabilidades. Entonces, no nada más recordamos algo que históricamente sucedió, sino que tenemos que entender lo que significa. Así que, si esto es un símbolo, ¿afectará que un no cristiano coma del pan y la copa? ¿Sí o no? Se lo va a comer y ayúdenlo, ¿qué le pasa? Es que no es cristiano y se atrevió a comer de la mesa del Señor. No le va a pasar nada, ¿verdad? Se va a ahogar con la copa. No va a pasar nada, eso es un símbolo. Ahora lo comento porque en nuestra cultura casi todos venimos de un contexto católico. Y nuestros amigos católicos aseguran, cuando ellos celebran la Eucaristía, la hostia, ellos aseguran que literalmente Jesús, el cuerpo de Cristo, se convierte en la hostia. Y que literalmente la copa que bebe el sacerdote literalmente se convierte en la sangre de Cristo. Y que cuando el sacerdote parte la hostia, ¿quién se acuerda de eso? La parte. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué la parte? Porque dice, aquí está el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros. Y ellos tienen esta doctrina que se llama transubstanciación. Aseguran que puesto que Jesús dijo que tenías que comer su carne y su sangre para tener vida eterna, la hostia, en el caso de ellos, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y literalmente te estás comiendo el cuerpo de Cristo. Y la copa se convierte en la sangre de Cristo, ¿verdad? Lo curioso es que no nos daban la copa a todos, ¿verdad? No más el cuerpo. Pero el sacerdote se la tomaba en representación nuestra. Entonces decía, cada vez que se celebra la Eucaristía en el contexto católico, están sacrificando a Cristo. Cuando la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Además, ellos aseguran que si no comes de eso, no te salvas, porque cada vez que lo comes, recibes vida eterna. Nosotros, al examinar la Biblia y vemos las palabras de Pablo y cómo Jesús habló de ese mismo mensaje y el error que cometieron sus seguidores al tratar de verlo literal los llevó a que dejaran de seguirlo, Jesús después explica, como Pablo dice, esto es un símbolo, esto significa algo. Si esto ya sucedió en tu vida, un pan o una copa no pueden hacer nada en tu cuerpo para evitarlo. O si no te ha sucedido eso, el hecho de que consumas no va a hacer que lo vivas. ¿Se acuerdan que también dijimos que en todo este proceso, y en este, llamábamos lo que era monergismo? ¿Se acuerdan? La obra de uno solo. Pero en este, hablábamos de sinergismo. Dios hace una parte y yo hago otra parte. Pero lo que yo hago es porque Dios puso el querer como el hacer en mí. Entonces, cuando hablamos tanto del bautismo como de la mesa del Señor, en nada afecta a esto. Ni lo impide, ni lo provoca. Participar de la mesa del Señor es un símbolo que tiene un significado y es importante por lo que significa, porque el apóstol Pablo hace una advertencia de participar indignamente. Es decir, Pablo nos enseña que hay requisitos para participar de eso, de manera que no seas expuesto a lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22, porque vemos cómo es que la iglesia llevó a la práctica la mesa del Señor. Y en el caso de los corintios tenían graves problemas al ponerla en práctica. 1 de Corintios 11, 17 al 22 dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Pausa. ¿Se acuerdan que la marca de la verdadera iglesia es aplicar correctamente los sacramentos?
Estos corintios, según ellos, estaban obedeciendo los sacramentos de la mesa del Señor, pero Pablo les dice, sus reuniones traen más perjuicio que beneficio, no los puedo elogiar por eso. O sea, supuestamente lo están haciendo, pero lo estás haciendo mal. Eso no sirve, el hacerlo mal. Tienes que apegarte a lo que la Biblia enseña y hacerlo como la Biblia enseña para que sea algo válido. Por eso era requisito para la iglesia verdadera aplicarlos correctamente, es decir, en el sentido bíblico. Porque nuestros amigos católicos podrían decir, nosotros tenemos ese sacramento. Decimos, discúlpame, pero decir que si comes de eso vas a tener vida eterna, o decir que si le echas agua en la cabeza a un niño ya se salvó, eso no procede de la Biblia. Así que aunque ellos aseguran que los están observando, esos no son los sacramentos que la Biblia ordena. ¿Me explico? Entonces dice, no puedo elogiarlos ya que sus reuniones tienen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Pausa. ¿Qué significa eso de que oigo decir? ¿Cómo se enteraba Pablo si no estaba ahí presente? Había chismosos. Sí, alguien iba y veía lo que hacían y dijo, no saben. Y en aquel entonces pues no le podías hablar a Pablo, ¿verdad? Ni whatsappearlo. Órale. Hombre, Pablo, déjame te cuento. No, cuando se juntaron y están divididos. Hay divisiones. Órale. Se la mandan a Pablo. Se tardaba un buen en llegarle dependiendo de dónde estaba, ¿verdad? Pablo decía, ándale. Y luego, hombre, se ponía a contestarles. Dice, oigo, he oído y en parte lo creo. ¿Había chismosos en la iglesia? No había chismosos. Porque eso no es un chisme. ¿Qué es un chisme? Algo que dices sin evidencia de que sea cierto. Algo que tú te imaginas, algo que te contaron, que ni siquiera te consta. Cuando le transmites a uno de los ancianos de la iglesia el error que están cometiendo, eso no es chisme. Eso es lo que se espera de alguien que ama a sus hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque como vamos a seguir viendo, si somos un solo cuerpo y alguien de nosotros está haciendo lo indebido, tienes que hacer lo que Jesús enseñó en Mateo 18. Y si no te hacen caso a ti, lo siguen haciendo y juntas testigos, si no te hacen caso, ¿qué tienes que hacer? Decirlo a la iglesia, y es lo que pasó con Pablo. Así que no confundas chisme con la búsqueda de la aplicación bíblica de disciplina. Entonces, dice, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Entonces, ¿es malo que haya división en la iglesia? ¿Sí o no? Bueno, no es deseable, pero es necesario, porque ¿qué es lo que se evidencia cuando hay división? Que no todos son hijos de Dios o que hay unos que están siendo muy negligentes. Así que nuestro objetivo es que no haya división entre nosotros. Ayer celebramos la mesa del Señor en Árbol Plantado y estaba tocando estos temas. Podemos tener diferencias entre nosotros, pero no es lo mismo tener divisiones entre nosotros. Una diferencia debe tratarse según el procedimiento que Jesús enseñó, para que no sea una división. Cuando se habla de división es que una diferencia no fue tratada correctamente. Se le está dando más valor o se le está restando valor para no aplicar lo que Jesús enseñó en Mateo 18 y se convierte en una división. Pero aún esas divisiones son útiles para ver quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Versículo 20. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Fíjate bien, les dice que lo que se están haciendo en sus reuniones es más para perjuicio que para beneficio. Eso no sirve. Y luego les dice, lo que hacen cuando se reúnen, eso ya no es la mesa del Señor, eso ya no es la cena del Señor. Así que ese ritual que llevaban a cabo, que ellos pensaban que era la cena del Señor, no sirve, no vale como el sacramento que Dios instituyó. Por eso la marca de la verdadera iglesia es hacerlo correctamente, para que sea válido, según lo que enseña la Escritura. Dice, porque cada uno, versículo 21, cada uno se adelanta a comer su propia cena
de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Entonces fíjate, dice, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Y luego dice, ¿quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué hacían como parte de celebrar la cena del Señor? Cada uno llevaba comida. Cada uno llevaba bebida. Y el problema es que se adelantaban a comerse lo que ellos llevaban y avergonzaban a los que no tienen nada, porque son pobres o porque no pudieron llevar algo. O sea, que alguien que llevaba comida y veía que había otras comidas de menor calidad, o había gente que no llevaba, dice, no, pues aquí nos va a perjudicar. Vamos a comérnosla rápido antes de que nos la quiten. O vamos a comérnosla rápido porque esto sí vale la pena comer, no lo que otros trajeron. ¿Entiendes la problemática en Corinto? Y dices, oye, pues ¿qué clase de cristianos eran estos? Pero eran cristianos. Así que todos estamos expuestos a los mismos errores. Históricamente hablando, en estos años que tenemos como iglesia, que empezamos a implementar esto de la mesa del Señor, apegándonos a lo que la Biblia dice, ya nos tocó experiencias de este mismo tipo. Personas que cuando se les daba la oportunidad de servirse, escogían lo que más les gustaba. Es decir, la forma en que celebramos la mesa del Señor fue un proceso de aprendizaje en árbol plantado. Los más viejos entre nosotros, es decir, en el ministerio, ¿verdad? No de edad, recordarán el proceso que tuvimos. Y cuando tratamos de ir a la Escritura, dijimos, bueno, pues si cada quien trae su comida y la idea es que no se menosprecia, decimos, bueno, pues que cada quien pase y se sirva de la mesa donde está todo lo que todos trajeron. Y bueno, se hacía una fila enorme, ¿verdad? No tan grande como ahora, pero se hacía una filota. Y bueno, al que le tocaba escoger primero, ¿qué crees que escogía? Escogía pensando en quién. Decía, no, para que todos alcancemos. Decía, uy, esta me gusta. Esta, la pizza. Esto y lo otro. Vámonos, bien contentillo. El segundo, pues también agarraba de todo lo que le gustaba. Pero conforme iba pasando la gente, ¿qué es lo que iba quedando en la mesa? Lo que a nadie le gustaba. ¿Me explico? Y al último, ¿qué alcanzaban? Ah, pues frijoles. ¿Con qué más? Con lechuguita. Y ya se va a su mesa. Todo lo demás se lo habían acabado. ¿Por qué? Ahora, ¿qué habrá sentido el que llevó los frijoles? Hubo situaciones, casos en las que había personas que, como la instrucción era clara, tú traes de lo que tengas, o sea, no tienes por qué lucirte, no tienes que ir a gastar un dineral para traer algo y apantallarnos. Puedes cocinar lo que tú tengas. Y había gente que se traía huevito y se lo llevaba completo porque nadie quiso agarrar de ahí. ¿No es eso algo vergonzoso? Por eso lo vivimos. Incluso al extremo de que los que servían, cuando veían que ya se estaba acabando lo que les gustaba, lo ponían abajo de la mesa. Dice, oye, y el plato ya se acabó. Se acabó. No, no alcanzaste. Bueno, pues todos se quedaban con ganas. Como que ya todos egoístas, ¿verdad? Escogiendo a ver qué les gustaba, se iba y se quedaban con ganas. Y cuando ahora sí ya pueden sentarse, bien contentos sacaban su charol. Ven, te guardé un poco. ¿Se parece eso a lo que Jesús instituyó o no? Bueno, hasta ahorita nada más hemos visto que Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y vemos que Pablo les está reprochando precisamente que son egoístas a la hora de compartir la comida. Que piensan en sí mismos, cuando esto es un símbolo de que somos uno en Cristo. Dime si no es totalmente contradictorio. Que tú vayas a la mesa y digas, a mí me gusta esto, esto y esto y esto, y no piensas en los demás. Por eso tuvimos que hacer cambios. Y los que han estado en un evento de árbol plantado donde hay comida, se van a dar cuenta que ninguno escogió lo que iba a comer. Los platos se sirven aleatoriamente en las mesas y se les revuelve todo mientras combinen las cosas, ¿verdad? Se les revuelve, ahí está. La comida de todos se repartió. Nadie se va a llevar su charola tal como la trajo porque está repartida en distintos platos.
no a todos los platos le toca lo mismo. Y ya no hacemos filas. Digamos, espérense hasta que todo esté servido. ¿Por qué? Porque precisamente como los corintios, algunos se adelantan a comer, dejan a otros sin nada o los avergüenzan al no querer comer lo que ellos tienen. Entonces, si alguna vez te preguntaste, ¿por qué? O sea, ¿por qué aquí son tan extraños? O sea, nadie puede comer hasta que estén todos. Y luego ni siquiera me preguntaron qué quería. Órale, ahí está tu comida. Y haz de cuenta, y si quieres. No, no es por eso. Es porque hicimos correcciones, porque esas cosas terribles que sucedían invalidaban la mesa del Señor como sacramento. Es lo que Pablo les advierte. Entonces, dice versículo 22, ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Aquí la palabra menosprecian se traduce como ver hacia abajo en forma despectiva. Eso implica superioridad, es decir, yo estoy arriba y veo a alguien hacia abajo como inferior. Dice, o es que menosprecian a los que no tienen nada, es decir, había gente que se sentía superior porque sí tenía y veía con desprecio o con un valor inferior al que no tenía. Ahora, cuando ellos se reunían y llevaba cada quien de su casa, esta aclaración también la hicimos ayer, no es que cada quien agarrara una pata de pollo y un vaso de coca y dijera, este es el cuerpo de Cristo, y se lo comía. Y esta es la sangre y un trago a la coca. No, eran cosas separadas. Históricamente se sabe que había en la iglesia primitiva algo que se le llamaba ágape, donde hacían toda esta, traer la comida y se sentaban a comer juntos, y la mesa del Señor, donde se comía pan y se tomaba vino. En aquel entonces era la bebida común. Entonces se celebraba la mesa del Señor y luego pasaban a esta convivencia que se le llamaba ágape. Entonces Pablo dice que cuando se sientan a comer ya no están celebrando la cena del Señor porque en su conjunto era la forma en la que lo aplicaban. Fíjate, en la última cena estaban comiendo la Pascua y luego dedicó Jesús un tiempo para enseñarles sobre el pan y la copa. Eso es lo que se está imitando cuando se reúne la iglesia, como en la última cena, todos vamos a comer, pero se destina un tiempo para hablar sobre el pan y la copa, como Jesús lo instituyó. Entonces, no nada más, si queremos apegarnos a la Escritura, no nada más sería tener el panecito y la copita, ¿verdad? Porque nos falta la otra parte. Ahora, históricamente, se hacía así en la iglesia primitiva, pero como eran tantos los problemas por lo que sucedía en el ágape, a la hora en que se convertía, en la que se compartía la comida y se hacía la convivencia, que tengo entendido que por ahí del siglo II o III se empezó a optar por separarlas para evitar esa problemática. Y después fue evolucionando en más cosas, como por ejemplo decían, bueno, pues si este es el cuerpo y la carne de Cristo y hay un incrédulo entre nosotros, decía, tenés que poner una especie de cortina para que el incrédulo no lo vea, porque si lo ve, lo profana. Es algo muy sagrado. Entonces, este es el pan y la copa y tenían que esconderlo. No me lo vayan a profanar. Y luego se lo repartían. Entonces decían, bueno, si un incrédulo se lo come, se va a morir. Entonces tenían que hacer pruebas para ver quién era digno de comer. Y te encuentras que con el paso del tiempo se trataba de identificar quién podía comer y quién no. Y leí esta costumbre de que tenías que ir a hacer una especie de confesión con una persona en particular. Todos tenían que ir con él y decirle, pues mira, yo estoy viviendo así y así me va y tengo estas broncas y estos problemas y pues aquí estoy echándole ganitas, acá sí he quedado mal. Y a criterio de esta persona determinaba si podías participar o no y te daba una especie de moneda. Si él te daba el visto bueno, pues te daba esa moneda. Y se servían mesas, estaban los platos vacíos en cada silla y tú cuando te sentabas tenías que poner tu moneda en el plato. Y había gente que se dedicaba a pasar y decía, ¿hay moneda? Órale, le daban comida. No hay moneda, sácate de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no eres digno. Ahora imagínate también en la práctica que nosotros quisiéramos hacerlo tal cual Jesús y les digo, a ver, ahí va la copa, pásesela entre todos. ¿Qué tan higiénica le va a llegar al último?
¿Y de qué tamaño tendría que ser la copa para que todos alcancemos? ¿O cuántas veces habría que hacerle refil? Lo mismo con el pan, ¿de qué tamaño tendría que ser? Así que si te fijas, esto que Jesús instituye como un símbolo, tenemos que tratar de replicarlo en la medida de lo posible, pero hay cosas que va a ser imposible aplicarlas tal cual. Pero sigamos leyendo el asunto con los corintios. Pablo les recrimina: entre ustedes hay gente que se siente superior y por eso hacen lo que hacen. Se consideran con mayor privilegio de comer lo que ellos traen y despreciar a los pobres. Este comportamiento, dice el versículo 27 al 30, dice: por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo, esta es, versión traducción lenguaje actual. Dice: por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Entonces, fíjate la importancia de esta celebración, ¿verdad? Tienes que analizarte a ti mismo para ver si puedes participar. O sea, no tienes que venir a confesarte conmigo. Tienes que evaluarte a ti mismo. ¿Y qué es lo que debes de buscar? Si hay en ti algo de superioridad. Algo que te haga pensar que tú eres de una categoría especial o distinta con respecto a los demás. Algo que te lleve a pensar que tú mereces un mejor trato, que tú mereces estar en un mejor lugar, o que debiese haber una atención especial para ti. ¿Sabes? Todos tenemos problemas para estacionarnos aquí, ¿verdad? Somos muchos carros y poco lugar para estacionarnos. ¿Por qué no me han reservado un lugar a mí? ¿Por qué no ponen reservado para Hernán? Aquí mero adelante para que yo no batalle. ¿Por qué? Porque no puede haber diferencias entre nosotros. El que ganó, ganó, ¿verdad? ¿Por qué no me hacen, no sé, un cetro especial a mí aquí arriba? Para que cuando alguien está dando anuncios, pues yo no me voy a sentar con ustedes, qué oso, digo, hay diferencias. Yo aquí en mi trono, échenle ganas a ustedes y yo, mi trono. ¿Por qué a los líderes no les hacemos tronos junto conmigo? Para que nos sentemos todos aquí enfrente supervisando cómo está el asunto. ¿Por qué no hacemos la primera fila VIP para que se siente el liderazgo? Y cuando tú dices, ay, discúlpeme, tú no eres líder, rómbale para atrás. ¿Por qué? Porque es contrario a la Escritura. Ninguno de nosotros se puede ver superior al otro, porque eso invalida cualquier cosa que hagamos en la iglesia. Somos iguales porque somos un solo cuerpo. Tenemos responsabilidades distintas, funciones distintas, pero ninguno es mayor que el otro. Y el mismo problema es ver hacia abajo como ver hacia arriba a los demás. Porque si el llamado es yo no puedo ver hacia abajo a nadie, tampoco debo ver hacia arriba a alguien. Porque o me siento superior o me siento inferior. Y cualquiera de las dos es pecado porque somos iguales. Entonces tampoco es ¿cómo le doy el lugar especial a este siervo del Señor? ¿Cómo lo honramos de una manera especial? ¿Por qué? Una cosa es reconocer el servicio, una cosa es la gratitud y otra cosa es decir, no te sientes ahí porque ese es el lugar de Hernán. Sí, ya lo contaminaste. Fíjate el problema de los corintios, es un problema que mucho del cristianismo actual todavía tiene. Y si se reúnen a celebrar la mesa del Señor y tienes esa actitud, ya sea que esperas atención o quieres dársela porque consideras que otro es superior, eso no es la mesa del Señor. Está invalidado completamente. Eres indigno de participar en eso. No entiendes que somos un solo cuerpo. Entonces,
Jesús dijo, bueno, Pablo nos dijo al principio cuando lo leímos, que lo que recibió él, y dijo que he oído que hay divisiones entre ustedes. Dios dijo también que sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Y luego más adelante leímos que dijo, Dios va a castigar a los que coman del pan y beban de la sangre sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. En la mesa del Señor se revelan tres tipos de personas. Los hijos de Dios que andan caminando con Dios, los hijos de Dios que son negligentes, que andan con esto de superioridades o inferioridades, y los que no son del cuerpo de Cristo. ¿Cómo los detectas? Por cómo se comportan. Así que es importantísimo que la iglesia celebre la mesa del Señor, porque pone en evidencia quienes cuentan con la aprobación de Dios. Cuando se celebra la mesa del Señor, ¿vienes a ser servido o a servir? Vienes a decir, yo voy a escoger aquella mesa porque a aquella sí le pusieron pizza. No, allá puros tacos de huevo. Oye, ¿a quién le cambio mi lugar? Y, no, este está reservado para mi amigo. Vente aquí. No, tráete aquel. Oye, ¿sí te podrías mover a otra silla? Es que nos vamos a sentar juntos. ¿Qué es eso? Por eso siempre que participamos, no nada más en la mesa del Señor, sino en cualquier convivencia que implique comida, decimos, sepárense. Siéntate con alguien con quien casi nunca has hablado. Cuando éramos menos eso no era problema, todos estábamos en la misma mesa o poníamos 3 mesas y cabíamos todos, pero ahorita ya no se puede. Y si se trata de entender que somos un cuerpo en Cristo, ¿por qué no más quieres estar con los tuyos? Es el mismo error de los corintios. Revuélvete, siéntate y conoce a otro hermano en Cristo. No has hablado mucho con él, aprovecha, siéntate y cómanse juntos el plato indistintamente de qué había en la mesa. Pablo dijo, ¿que no tienen comida en sus casas? ¿Que no pueden hacer eso en su casa? O sea, no venimos a hacerlo porque tenemos hambre. No venimos a hacerlo para suplir una necesidad del cuerpo. Lo hacemos porque entendemos que somos un solo cuerpo y replicamos lo que pasó en la última cena. Así que, ¿qué importa qué te tocó en el plato? Eso es lo de menos. Oye, es que a mí no me sirvieron tanto. Cuando llegues a tu casa te comes lo que tú quieras. Aquí no vienes a comer. Venimos porque entendemos que somos uno en Cristo. Por eso es fundamental que lo hagamos de forma correcta. Si un cristiano lo está haciendo bien y es un hijo de Dios, va a quedar en evidencia. Vas a ver que él solo se mueve por conocer a los demás, no se queja por la comida, no se cambia de mesa, no esconde las cosas para que alcance a sus amigos. Tú vas a ver que él realmente está buscando conocer a los demás. Es automotivado porque entiende de qué se trata la iglesia. Pero ¿qué pasa con los que son nacidos de Dios pero son negligentes? Pablo lo dijo, Dios los va a castigar. Dijo, por eso algunos de ustedes están enfermos, débiles y otros ya se murieron. Ándale, ¿qué tan serio es este asunto? 1 Corintios 11, 31 al 34, traducción lenguaje actual. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Fíjate bien, se fija en nuestra conducta. No está diciendo, ese pan tiene levadura y el que yo comí no tenía, no vale. No se está fijando en lo que te estás comiendo. El Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen a que todos estén reunidos. Si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su comportamiento en las reuniones. En cuanto a las otras preguntas que me hicieron, ya les daré instrucciones cuando vaya a visitarlos. Entonces, ¿qué es lo importante en la mesa del Señor? Tu conducta. ¿Por qué estás haciendo eso que estás haciendo? Por eso decimos, esto es un símbolo, el pan y la copa y la comida que traigas no te afectan ni te perjudica. Es la actitud, es la conducta la que determina si el sacramento es válido o no a la hora de llevarlo a la práctica. Así que fíjate, para Dios es tan serio este asunto que en el caso de los corintios, Dios ya le había quitado la vida a algunos por ser indignos en la mesa del Señor.
¿Y qué pasa con los que no son cristianos? Pues quedan en evidencia, ellos están imposibilitados. Podrán un tiempo engañarnos, pero tarde o temprano van a salir a luz. Porque conforme pasa el tiempo, tú vas a ver que empiezan a ser distintos a lo que un cristiano debiera ser. Pablo le dijo, y nunca me pongo a verificarlo, ya van varias veces que digo, no sé si a Tito o a Timoteo, pero le dijo que los pecados de algunos son evidentes, mientras que los de otros salen hasta que los investigas. Entonces hay personas que al principio parecen cristianos y ves que se comportan como cristianos hasta que pasa el tiempo y los empiezas a notar. Dices, este está raro, este está sospechoso. Pero no hay mucha evidencia todavía y sigue pasando el tiempo y va a salir a la luz, tarde o temprano. Entonces, la mesa del Señor es algo muy importante. Es algo en lo que todos tenemos que tener en claro, y la advertencia es que cada uno juzgue su propia conducta. Porque si tú sabes que estás haciendo algo mal, es decir, tienes algo contra otro, no una diferencia, una división, algo que no hiciste correctamente con respecto a lo que Jesús enseñó. Si tienes una diferencia, tienes que hablar con Él, para que eso no se convierta en algo que divida. Pero como lo dice la advertencia ayer, en la mesa del Señor ninguno puede decir, mira, ese no lo puedo ver, me voy a sentar lo más lejos posible. Y luego, sí Señor, este es tu cuerpo, esta es tu sangre, somos uno en Cristo. No seas hipócrita. Eso es pura hipocresía. Estás comiendo indignamente y si realmente eres un hijo de Dios vas a ser disciplinado. Por eso te tienes que examinar, decir, voy a participar de la mesa del Señor y estoy emproblemado con alguien. Ah, bueno, entonces no participo. No, porque es un mandato, debes participar. No es opcional, ¿verdad? Debes participar. Entonces, si debo de participar, pero soy indigno, ¿qué tengo que hacer? Arreglar ese problema. Aplicar Mateo 18. Y entonces puedes participar de la mesa del Señor. Lamentablemente, ese sentimiento de su superioridad se puede infiltrar fácilmente en las iglesias. Veamos el caso que Jesús plantea en Mateo 23, 1 al 7, traducción lenguaje actual. Porque Jesús evidencia y luego te da la solución, cómo es el deber ser con respecto a eso. Mateo 23, 1 al 7 dice, tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir porque no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a las sinagogas o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. ¿Has conocido a alguien así? Espero que aquí no, ¿verdad? Pero claro que hay muchos de este tipo. Versículo 8 al 12. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Es decir, el mayor sirve al menor. Jesús dijo, ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Si no es el que se sienta a la mesa, dijo Jesús, mas sin embargo yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, en el cristianismo, mientras más responsabilidad tienes, ¿cómo debes de comportarte? Como si fueras el que menos tiene, sirviendo en lugar de esperar ser servido. ¿Me explico? Y el que no tiene servicio, pero tiene liderazgo, que ha aprendido qué es el servicio, ¿cómo se va a sentir?
como si fuera el más importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le va a buscar ayudar, se le va a dar atención, se le va a servir, va a buscar que sea edificado. Y eso genera que cuando él ve cómo es edificado por personas que le sirven, en lugar de esperar que él les sirva a ellos porque son los siervos de Dios o los ungidos de Dios, cuando empiece a obtener conocimiento y madurez, va a imitar el comportamiento de ellos y se va a poner a servir a los que vienen. Por eso, si en un evento que a veces puede aplicar en la mesa del Señor, visitamos o nos visitan gente de fuera o gente que tiene poco tiempo en la iglesia y se acaban los lugares, ¿qué creen que vamos a hacer? Y ya lo han hecho en varias ocasiones. Ir con los más viejos, es decir, con los que tienen más tiempo y experiencia en árbol plantado, y les decimos, por favor, ceder la silla a los nuevos. En lugar de decir, esta fila es para los líderes, no te tocó lugar, te amolaste. No, si hay líderes entre nosotros, ponte de pie y cede tu lugar. Eso es servir. ¿Me explico? Entonces imagínate que los cristianos se reúnen a recordar la mesa del Señor, el pan y la copa, y al ágape. ¿Qué tipo de reunión sería? ¿Quiénes van a ser los mejores atendidos? Los más nuevos, los que apenas están aprendiendo. ¿Quiénes van a estar pensando en servir y en ver cómo son útiles? Los que han conocido más, los que tienen más madurez y más experiencia. Todo eso resultaría en mucha edificación. Y no tendrías a nadie peleándose por quién es quién. Ahora, recordemos que en la última cena, Juan 13, 2 al 11, Jesús hizo algo muy particular que no debemos de olvidar, que está también en la última cena. Dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me lavas los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya está bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Entonces notemos, Jesús y el apóstol Juan es muy claro, sabiendo quién era y sabiendo que tiene dominio sobre todas las cosas, hizo algo que le correspondía a un esclavo, lavarle los pies. Un poco de contexto. Nosotros vemos que en la última cena, en los cuadros que normalmente hay en las casas y en esos lugares, hay una cena bien larga, ¿verdad? Donde caben 24 personas. No sé si te habías puesto a pensar, pero todos se sentaron del mismo lado. ¿No lo has visto? Es como dices, vamos a tomar una foto y están todos sentados. Bueno, como tiene que ser la pintura y tiene que pintar a los 12, dicen algunos, se burlan, algunos ateos diciendo, Jesús dijo, oye, te pido una mesa para 24. ¿Pero por qué 24 y si son 12? Es que nos van a hacer un cuadro. Todos tenemos que salir del mismo lado. Pero ahí hay otro error. No tenían esas mesas y esas sillas como nosotros. De hecho, la Biblia dice que el apóstol Juan se recostaba al costado de Jesús. Y algunos del movimiento gay dicen, eso es gay y está en la Biblia. No, eso es ignorancia. ¿Cómo se sentaban a comer? ¿Alguien sabe? Pues había una mesita, pero en el suelo. Entonces, te tenías que recostar. Y al recostarte, para hablar con otro, pues lo tenías aquí en el costado. Pero no estaba acostado sobre el otro, ¿verdad? Sino que codo con codo, hombro con hombro, podían platicar. Pero bueno, ¿dónde quedaban tus pies? Pues casi en la cara del otro, ¿verdad? Muy cerquita a él. Ahora, todos andaban en sandalias. ¿Cómo crees que traían los pies cuando llegaban a la casa? Y le dicen, vamos a comer. Sí, pero por favor límpiense los pies todos, ¿verdad? Si fuera mexicano, dice, lávense las patas primero. Entonces tenías que darte una aseada en los pies, ¿verdad? Con agua, porque la mesa y tus pies están muy cerca de tener contacto y tienes contacto con otras personas al lado tuyo. Pero Jesús decide hacer esa tarea.
Cuando Abraham recibió a estos 3 varones y uno de ellos era Dios, le dijo, aquí está el agua para que se laven los pies. Abraham no se los lavó. Sin embargo, Dios encarnado en Jesús se ciñe la toalla, es decir, se la pone en la cintura y se pone a limpiarle los pies a todos, que las traían de seguro bien mugrosas. Y dice, o sea, ¿cómo tú, Señor, vas a hacer eso? Dice Pedro, ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? No. Pedro, ahorita no lo entiendes. Fíjate, en nuestro tiempo alguien podría decir, no, ¿cómo se va a poner a servir el pastor? No, yo estoy para servirlo a él. El mismo error de Pedro. El mismo error de Pedro. No, no me vas a lavar los pies, dijo Pedro. Bueno, entonces no tienes parte conmigo. Bueno, entonces lávame todo. No, Pedro, nada más los pies. No entiendes. Versículo 12 al 17. Juan 13, 12 al 17. Jesús explica. Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Así que cuando celebramos la mesa del Señor, la actitud de lavarnos los pies unos a los otros tiene que estar presente en aquellos que verdaderamente entienden lo que está pasando. No hay lugares especiales, no hay trato especial, no hay comida especial para alguien, pues simplemente porque es muy usado por Dios o es un siervo del Señor. Todos somos siervos de Dios. No hay grandes siervos. Todos son simples siervos con un gran Dios. No hay grandes siervos. Si no eres capaz de entender esto, no eres digno de participar en la mesa del Señor. Así que fíjate bien, el bautismo es un evento de declaración de que tú eres nacido de nuevo. La mesa del Señor, en cierta forma también, porque dices, yo como del cuerpo y de la sangre, Cristo está en mí. Tengo vida eterna porque Dios está en mí, porque nací de nuevo. También es un simbolismo, pero tiene mucha más responsabilidad porque se tiene que hacer con cierta frecuencia que la Biblia no especifica. Entonces la iglesia tiene que estar constantemente recordando esto. El hecho histórico de lo que pasó con Jesús, lo que significa y la consecuencia de eso, porque implican, o sea, determina cómo debo comportarme con mis demás hermanos. Por eso es necesario que se aplique correctamente. 1 Corintios 12, 20 al 27, traducción lenguaje actual. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que a los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo. Fíjate bien, ¿cómo se obtiene que la iglesia pueda ser una sin divisiones? Entendiendo que cada uno de nosotros tiene una función distinta, pero que todos somos iguales. Dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Ese es el propósito al que debemos estar apuntando siempre en nuestras reuniones. Cuando hablamos de la mesa del Señor tenemos que tener mucho cuidado en cómo la llevamos a la práctica. Pero podríamos decir, bueno, ¿cada cuándo debe hacerse? ¿Cada cuántos días? No lo dice, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de pan debemos de comer? ¿Debe ser vino o jugo de uva? ¿Mm?
¿Cuál es el orden correcto? ¿Primero tenemos la convivencia y después recordamos el pan y la copa, o primero el pan y la copa y luego la convivencia? No se especifica. Así que cuando la Biblia no da reglas claras, hay libertad, siempre y cuando estés cumpliendo lo que la Biblia pide, en el sentido original, en el propósito. Nosotros en Árbol Plantado lo hacemos cada segunda junta, cada 4 meses. Y solo los que son miembros de la iglesia, aquellos que hicieron un compromiso por vivir lo que la Biblia dice, servir a los demás con los dones que Dios le ha dado, sujetarse a los procesos de disciplina, tanto buscarla como aceptarla. Son las marcas de una verdadera iglesia. Entre ellos se lleva la mesa del Señor. Ahora podría decir, oye, 4 meses no se te hace muy separado. ¿Por qué no lo hacemos más seguido? Podríamos pensar que la iglesia primitiva lo hacía casi todos los días que se reunía. Dices, bueno, si esto es algo importante y lo haces siempre, ¿qué pasa con todo aquello que normalmente haces? Pierde su valor. Dejas de verlo como algo importante, ¿verdad? Igual, si lo dejas bien lejos, pues nadie se acuerda. ¿Y cada cuándo reflexiona la iglesia en eso? Entonces, en eso entendemos que debe haber libertad y que depende mucho de cada congregación la frecuencia con la que le debe llevar a cabo, pero se debe de hacer. No puede ser ni muy distanciado ni muy seguido porque se pierde el valor de lo que este sacramento implica. Entonces, en esa parte tenemos que tolerar a otras congregaciones que si se enfocan en la parte bíblica y no hay divisiones y buscan ser servidores y hacen lo que la Biblia pide, pero lo llevan a cabo de una forma distinta, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando se haga con la conducta correcta, como Pablo dijo. Así que el día de ayer nosotros llevamos a la práctica la mesa del Señor. Y queda reservada para los que son miembros porque en el caso de los que no lo son, podría traer confusión a los demás. Porque si uno que no es, ni siquiera quiere el compromiso de la membresía de la iglesia, pero sí quiere participar en la mesa del Señor, para empezar eso está incongruente, ¿no? ¿Por qué si quieres participar en la mesa del Señor, pero no solicitas la membresía que implica un compromiso en todo? Algo extraño está ahí, ¿no? Porque dices, no, es que yo quiero obedecer a Dios en el sacramento, ¿y por qué no en todo lo demás? Por eso es un filtro. El que dice, yo quiero servirle a Dios en todo lo que la Biblia dice y hago el compromiso con toda la iglesia, bueno, ese participa en la mesa del Señor, demuestra su compromiso en cierta forma. Pero el que no, o el que vino una vez y no sabe ni qué, ¿cómo podría llevarla a cabo como se debe? Sería imposible. No se va a ahogar si come de eso, ¿verdad? Es decir, ayer sábado que la llevamos a cabo, avisamos, a lo mejor había personas que vinieron pensando que era el curso de matrimonios. Porque como era viernes y sábado y dijimos, este viernes, o sea, antier, nada más va a ser viernes. El sábado no va a haber nada, pero había la posibilidad de que llegara alguien y dijera, ¿ya qué hora va a empezar el curso? Y no, pues ve toda la comida y va a decir, pues Norran dijo que no iba a haber una cena de matrimonio. Y bueno, y se hace la advertencia, pero no es, váyanse porque puro miembro. No, si ya está aquí, no afecta en que participe de eso porque es un símbolo. No podemos decirle, menospreciarle y decir, no, vete, tú no puedes. No, ¿verdad? Pero se busca que sea solo entre aquellos que tienen un compromiso con Dios. Así que, en cuanto a este sacramento y lo que hemos aprendido, tienes que juzgar la manera en que lo que llevamos a cabo y si como iglesia estás haciendo lo que corresponde a la hora que participas. ¿Eres digno de participar o no? ¿Tú crees que participar de esto es opcional? No, es un mandato. Y en la membresía de la iglesia se publica con tiempo suficiente cuándo va a haber juntas, cuándo es mesa del Señor. Y si eres miembro se espera que obedezcas. Que no tomes como que, es que me salió otro compromiso. Bueno, ten en cuenta que esto es un compromiso con Dios, es uno de los sacramentos. Y si lo hacemos cada 4 meses, ¿no deberías valorarlo como más importante? Sobre todo cuando ya sabías que esa fecha estaba reservada para eso.
Entendemos que puede haber causas de fuerza mayor que te impidan venir, pero se espera que hagas todo tu empeño y tu esfuerzo en participar cada vez que observamos este sacramento, porque es fundamental para la iglesia. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas. ¿Has sido un hermano honesto? ¿Eres mi hermano y has sido honesto conmigo? ¿Tienes algo contra mí o contra otro de tus hermanos? ¿Te está afectando? ¿Y está empezando a hacer una división entre nosotros? No seas negligente. Sé honesto. Dijo Pablo, si nos examinamos no seremos castigados. Así que hay un factor en nosotros que determina también si podemos ahorrarnos la disciplina o no, ¿verdad? Así que no seamos hipócritas. Quisiera que todos nos viéramos a los ojos con la conciencia limpia. Que no haya falsedad entre nosotros. Que si tienes algo contra tu hermano, lo hables, como Jesús lo demanda. Para que cuando nos reunamos como iglesia a participar de la cena del Señor, lo hagamos como se debe. Que no tengamos que decir, algunos están débiles, enfermos y otros se han muerto, porque no fueron capaces de entender la importancia de la mesa del Señor. Y es una súplica que tenemos que tener constantemente para con Dios. Dios, líbrame de mí mismo. No me permitas guiarme por mis propias emociones. No me permitas guiarme por cómo me siento, sino enséñame y oblígame a hacer lo bueno independientemente de cómo me sienta. ¿Sabes? Confrontarnos unos a otros nunca es agradable. Nunca. Pero es necesario. ¿Verdad? Y si somos un cuerpo en Cristo, no podemos tolerar que una parte del cuerpo se esté maltratando y dañando, porque todo el cuerpo se debe doler. Y si al contrario, como decía Pablo, si alguno recibe honra especial, todos nos alegramos por lo que Dios ha hecho en ese miembro del cuerpo. Así que pidámosle a Dios que seamos congruentes en eso. Señor, líbranos de nosotros mismos. Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos. Sabemos que nosotros por naturaleza vamos a generar divisiones entre nosotros mismos. Sabemos que son nuestros sentimientos los que nos traicionan. Y si nos dejamos llevar por lo que sentimos, vamos a terminar divididos, Señor. Padre, si somos tus hijos, danos la evidencia. No nos dejes en paz si tenemos algo en contra de un hermano. No permitas que dormamos tranquilos. No permitas que nos sintamos limpios. No permitas que nuestra conciencia esté tranquila si no estamos haciendo lo correcto. Concédenos, Padre, tener la gracia y la madurez para tratarnos como hermanos, como lo que somos, un cuerpo, Señor. Que si alguno de nosotros está sufriendo por negligencia o por cualquier tipo de circunstancia, que no seamos indiferentes. Que todos nos podamos doler en conjunto. Y cuando Dios haga algo bueno y agradable por medio de uno de nosotros, que no haya envidias entre nosotros. Al contrario, que nos alegremos juntamente con Él, porque somos un cuerpo. Concédenos, Padre, vernos a los ojos sin hipocresía, sin cosas que esconder, que podamos llamarnos hermanos sin falsedad. Que cuando nos reunamos, Señor, a compartir tu mesa, pongas en evidencia quiénes tienen tu aprobación y quiénes no.
Si alguno de nosotros lo está haciendo mal, no lo dejes sin corrección. Si alguno de nosotros está provocando que otros tropiecen, Señor, no lo dejes sin corrección al que hace tropezar y no lo dejes en ignorancia al que tropezó, para que entienda lo que sucedió, Señor, y se corrija. Concédenos ser como una gran familia, pero la familia que tú nos has permitido formar por la capacidad que nos has dado por tu Espíritu Santo. Enséñanos a poner tu palabra por encima de nuestras emociones, por encima de nuestros sentimientos. Enséñanos a dominarnos para vivir la vida cristiana como se debe y que todos nos esforcemos en lavarnos los pies los unos a los otros. Aquel que esté en un área muy visible, que sea visible también que es humilde. Y aquel que está sirviendo en un área que casi no se ve, que sea visible, que no se siente inferior, sino que todos podamos entender que tenemos el mismo valor, somos iguales, tenemos un solo maestro, un solo hermano mayor, Jesucristo nuestro Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido experimentar y por todos los problemas, dificultades que has permitido que vivamos, porque sabemos que nos has estado corrigiendo y que no lo dejarás de hacer según tu promesa. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor levanta su mano y le llevan el micrófono. No te vayas con dudas. Allá hay una mano levantada. Les recuerdo que tenemos 15 minutos. Si tienes más de una pregunta, elige una para que los demás tengan oportunidad de preguntar. Y si ya no hay preguntas y todavía hay tiempo, puedes entonces hacer las preguntas que restaban. ¿Qué tal, hermano? Oye, tengo nada más una duda. Ahorita que estábamos leyendo el pasaje de 1 de Corintios 11:20, se habla ahí de la cena del Señor. Y aquí he escuchado que le decimos la mesa del Señor. Nada más tengo ese concepto. Bueno, es que viene siendo un sinónimo, porque lo que recuerdas es la cena, pero compartes la mesa de Dios. Es decir, como somos una sola familia, somos un solo cuerpo. Entonces, la forma en la que lo digas hace referencia a lo mismo. Una se enfoca en lo que estás precisamente recordando y otra se enfoca en lo que estás participando, pero son válidas. Ya me lo pasaron. Bien, solo si pudieras puntualizar la diferencia del ágape con el sacramento de la cena del Señor. Bueno, los discípulos siempre compartían el pan, siempre partían el pan. Era una manera en la que convivían constantemente, normalmente en todas sus reuniones en la iglesia primitiva. Y en el caso de celebrar la mesa del Señor no era la excepción. Estaba unado con ese mismo ágape. Pero la idea era entender que son eventos separados. El ágape lo tenían casi en cualquiera de sus reuniones, pero la mesa del Señor o la cena era un evento particular. Pero en la iglesia primitiva se veía por las palabras de Pablo que lo que pasaba en la convivencia estaba íntimamente ligado a la cena del Señor que acababan de efectuar por el símbolo que representa. De manera que las dos cosas eran tratadas como si fuese el mismo evento. Históricamente se fueron separando para resolver problemáticas en el ágape, pero lo que encontramos en el principio es que se veía como una sola. De hecho, los reformadores trataron de volver al inicio y eliminar muchas de las cosas que se estaban llevando a cabo en la mesa del Señor que no eran propias de lo que la Biblia enseña. ¿Me explico? Okay. Entonces la cena es pan y vino y el ágape es comida. Digamos que el acto de recordar y obedecer a Jesús es uno y la otra parte es una convivencia. Deben de estar claramente diferenciadas para no generar confusión como nos ha pasado en otras veces. ¿Alguien más? Buenas tardes. Se ha enseñado que el bautismo es un símbolo ante la misma iglesia del nuevo nacimiento, como lo comentaban. La cena del Señor, en cuanto al simbolismo, ¿qué representa para la iglesia? Que somos uno, que entiendes que somos uno y en consecuencia tu comportamiento va a ser congruente a que somos un solo cuerpo. Ese proceso de recordar lo histórico y de entender cómo afecta nuestra vida diaria
es la importancia de llevar a cabo ese sacramento. Entonces, debido a ese sacramento se podría establecer quiénes son y quiénes no son, por así decirlo. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Porque en el caso de Judas, por ejemplo, que estaba en la última cena, nadie sabía que él era el traidor. Es decir, hay gente que es muy buena para aparentar algo que no es. Gracias. Acá hay otra pregunta, adelante. Sí, buenos días. En el caso de Judas se habla de que estuvo presente, mas no participó de la cena del Señor. Digamos que estuvo en el ágape y no en la cena del Señor, cuando pasa el pan y la copa. Ok, y cuando hablabas de participar de la cena del Señor, ¿con la conducta equivocada o porque estás en pecado? ¿O las dos? Bueno, sería sinónimo pecado y conducta equivocada por la definición de pecado. Entonces, bueno, entonces cualquiera de las dos aplica para tomarla indignamente. Correcto. De hecho, decimos que la mesa del Señor o la cena del Señor participa o debe participar la iglesia visible y se va a empezar a manifestar la invisible. ¿Se acuerdan? La iglesia visible es lo que vemos físicamente, los que se congregan en el mismo lugar. La iglesia invisible es aquella que Dios ve porque Él sabe realmente quiénes son sus hijos. Nosotros no tenemos esa sabiduría. Dios sí. Para Dios, la única iglesia que Él ve o que denomina iglesia es la invisible para nosotros. Pero cuando se instituye, la iglesia visible es la que debe de llevarla a cabo y es ahí, según Pablo, donde se empieza a manifestar quienes forman parte de la iglesia invisible. ¿Alguien más? Dentro de la participación de la cena, en la liturgia, literalmente en lo que es la cena del Señor, se tiene que recordar en memoria de mí la muerte y el sacrificio de Jesús. Y el nuevo pacto. Y el nuevo pacto. O sea, literalmente debe de ser así también posteriormente la convivencia, la cena, pero siempre tener en mente esa parte de recordar en memoria de mí lo que estamos haciendo. Recordar lo que somos debido a lo que Jesús hizo. Digamos que en eso se resume la mesa del Señor. Okay. Lo que somos ahora en base a lo que Jesús hizo anteriormente. Okay. Pero literalmente hablar de la muerte y del sacrificio de Jesús, o aunque ya eres regenerado, no es indispensable el volver a retomar esa parte histórica. Sí es necesario para el efecto de estar recordando lo que es. Es decir, si te fijas, en la última cena Jesús no detalló todo, ¿verdad? Dijo, esto es mi cuerpo y mi sangre. Es entender el sacrificio. No propiamente requiere que hagamos una exégesis y analicemos el Calvario y todo lo que sucedió en la cruz, no, sino recordar el propósito de todo eso que pasó. ¿Me explico? ¿Alguien más? Acá. Sí, buen día. Pastor, en el contexto donde nuestro Señor Jesucristo dice esas palabras de haced esto en conmemoración o en memoria de mí, tengo la idea, he entendido que estaba en un ambiente, por así decirlo, judíos. Estaba como judío que él fue con puros judíos celebrando la cena del Pascua. la Pascua, ¿verdad? Que Dios había instituido desde que salieron de Egipto y que les dijo háganlo para que recuerden, ¿ok? Cuando dice hagan esto, no, en parte, pastor, le está diciendo, o sea, esto que están haciendo de celebrar la Pascua, de que tuvieron que matar un animalito y derramar la sangre en los dinteles de las casas, que ustedes lo están haciendo en memoria de que Dios los sacó de Egipto, a los judíos con los que él estaba celebrando la Pascua, primeramente o directamente les estaba diciendo, bueno, yo soy su Pascua, o sea, hagan esto ahora en memoria de mí. Esto está relacionado, pastor, porque cuando el evento que leímos ahorita en la escritura, los autores o los que imprimen las Biblias, ya es que pues, tú sabes que no había ni títulos ni subtítulos. Entonces, he entendido que pues alguien le puso una vez ahí como subtítulo, institución de la cena del Señor. Pero en el relato, bueno, Jesús
como judío que era, estaba celebrando la cena de la Pascua y yo entiendo primeramente que a los judíos le está diciendo, olvídense del animalito cuando salieron de Egipto, yo soy su Pascua, yo voy a morir por ustedes, espero que un día lo entiendan y sobre todo que lo vivan, ¿verdad? ¿Es correcta esa parte, pastor? ¿Es incorrecta? Porque luego ya después, institución de la cena del Señor y ya pues todos lo hacemos o lo hacemos. Respecto al tiempo, pastor, el pasaje que leímos donde dice que pues cuando se reúnen no es para comer la cena del Señor, ¿no podríamos pensar que en cuanto a la frecuencia de que se celebraba, si está diciendo cuando se reúnen, sería muy aventurado pensar o suponer que cada que se reunían lo hacían? Digo, no dice tiempo específico. Y la tercera, pastor, si alguno de nosotros no está débil ni enfermo ni ha muerto, podríamos también pensar o suponer que entonces hemos entendido lo que es el cuerpo de Cristo, o si más bien ese pasaje hace referencia a personas como Judas o a personas como Ananías y Zafira, que a lo mejor participaron en sus reuniones ágape, pero realmente no eran nacidos de nuevo, y por eso la referencia que algunos han muerto. Bueno, como habíamos dicho que una pregunta, tendría que preguntar si alguien más va a hacer otras preguntas para responderte la primera y luego ver quién más tiene dudas, si hay una duda atrás. Entonces voy a responder la primera y luego damos oportunidad a la siguiente. En cuanto a la primera, si no se me olvidó ya, era que, si era un que no es judío, la Pascua, ¿verdad? Sí, que, sí, bastante que si judíos, la cena era la Pascua completa o no. Bueno, si tú nada más leías las palabras de Jesús, pudiese haber confusión. Pero cuando ves la forma en la que Pablo regaña a los corintios, donde dice que cada quien llevaba su comida y unos se embriagaban y otros se quedaban sin nada, vemos que no están los elementos presentes de un cordero y que comieran nada más especias o pan sin levadura. Ves que no está presente esa parte. Por eso, al ver la aplicación y ver lo que Jesús dijo, fácilmente deduces que se refiere solamente al pan y la copa, no la Pascua completa. ¿Me explico? Es la aplicación la que te da luz de qué es lo que Jesús estaba diciendo, porque los apóstoles estaban vivos, los que estuvieron presentes estaban vivos y son los que regularon la forma en la que se aplicaba. O sea, en el contexto inmediato sí era estrictamente judío, vamos a decirlo así, pero en la aplicación que vemos en el libro de Corintios ya nos da esa posibilidad de pensar que… Porque aparte Jesús habla de un nuevo pacto, no del pacto anterior. Gracias. Ahí atrás había una pregunta. Buenas tardes, Hernán. Yo estoy entendiendo muy bien y se me ha aclarado muchísimas cosas. Qué bueno. Pero, por ejemplo, del contexto donde veníamos, normalmente los niños no participaban y prácticamente se presentaba el versículo donde decía, porque juicio comen y juicio beben para sí. Entonces se evitaba que los niños participaran. Ahora en este contexto pues yo veo que es muy diferente porque ellos están aprendiendo. En el caso de que se hiciera la separación de elementos con el convivio, ¿los niños participarían? Bueno, en este caso, partiendo de que no afecta para nada lo que estás consumiendo, sino que se entiende de qué se trata, no habría impedimento siquiera para que una persona incrédula participara en ese sentido. No habría ninguna afectación, porque el cuerpo, o sea, el pan y la copa no son nada más que un símbolo. Entonces, en el caso de nuestros niños, eso es para instrucción de ellos y que entiendan, ¿verdad? Así que tampoco significa que porque ya participan de eso son auténticos cristianos, porque si hablamos de la iglesia visible, va a haber gente que lo es y gente que no lo es. Por eso no considero necesario que se haga separación entre adultos y niños, porque si no estarías implícitamente diciendo que te va a pasar algo cuando comas eso, cuando eso no es bíblicamente, no está fundamentado en la Escritura. Estaríamos dando un ejemplo a todos los niños de cómo debemos de comportarnos. Exactamente. Y ellos aprenderían de la convivencia y de tratarnos a todos como iguales, que aún ellos son considerados parte de la congregación. Okay, gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes. Bueno, yo aquí tengo una duda. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 11, el versículo 30, bueno, aquí lo voy a leer con otra versión, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, en sí, ¿qué se refiere esta escritura? Bueno, a que los enfermos y debilitados
habían sido disciplinados por Dios. Dios permitió esa circunstancia para que entendieran su error. Y los que duermen en el Nuevo Testamento se refiere a los que murieron. Entonces, algunos incluso han muerto por la disciplina que Dios instituyó en ellos. O sea, es algo muy serio. Ok, gracias. Buenas tardes. Hay dos palabras que estoy un poquito confundida, que no había escuchado más que en la Iglesia Católica. Es el sacramento y liturgia. Yo entendía que el sacramento era como un ritual y el de la liturgia era la literatura. No sé si estoy bien. Okay, no. Bueno, la palabra liturgia hace referencia a la forma en la que se hacen las cosas, o sea, la secuencia en la que se lleva a cabo. Y en Árbol Plantado tenemos una liturgia, es decir, hay alabanza, una reunión y luego otra no, y luego está la predicación y después viene la sección de preguntas. El hecho de hacerlo así, eso es la liturgia. Entonces no es propiamente un concepto católico, aunque los católicos lo vas a escuchar que lo usan más, ¿verdad? Pero en cuanto al significado, todo mundo incluso tiene liturgia en su casa, ¿verdad? Tienes una microliturgia en la forma en que te bañas, todo eso tiene una forma de aplicar esa misma palabra. En cuanto a sacramento, hablamos de algo sacro, algo sagrado. Y la palabra sagrado implica que es algo separado para Dios, es algo que es puesto solamente para Él. Y cuando hablamos de dos sacramentos, nos referimos a dos cosas que Dios instituyó como especiales para que la iglesia lo haga. Por eso es que usamos esa palabra. Pero no porque tenga que ver con el catolicismo romano. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Que ya se acabó el tiempo? Bueno, entonces te respondo, Sergio, al final las preguntas que quedaron pendientes. ¿Hay avisos?